Hola, hola. Minutos nada más y empezamos con el live. No se vayan y sigan conectándose que empezamos en minutitos.
Buenas noches para todos los que estamos mirando esto de noche y buenas tardes para aquellas personas que tienen una diferencia horaria a favor y todavía están disfrutando de esta tarde. Aquí es hoy 17 de marzo, son las 8 de la noche en Montevideo, Uruguay, y empezamos esta transmisión en vivo que espero sea una de las primeras de una serie de muchos encuentros en los cuales tengo la intención de compartir algunos conceptos de psicogenealogía, en particular de la visión de la psicogenealogía evolutiva y de lo transgeneracional, para que sean de utilidad a todas las personas que pueden estar compartiendo esto en vivo y también a quienes lo van a ver después, porque va a quedar el video grabado en YouTube, en mi canal y también en Facebook. Les invito, en un ratito voy a abrir unos espacios de preguntas, les invito a escribir en el muro de esta transmisión en vivo para compartir aquellas inquietudes que quieran que les responda. Vamos a hacerlo de alguna manera interactiva, aprovechando que es un evento en vivo, va a ser un poco más atractivo de esa manera. Lo único que les pido es que sean siempre preguntas de índole técnica, no nos vamos a meter con aspectos personales o íntimos, no podemos trabajar con eso de esta forma, pero sí las preguntas técnicas o las dudas que surjan de lo que vamos a compartir, con mucho gusto va a ser un placer responderles y espero que se sienta entonces esta cercanía que nos permite la tecnología ahora y que estamos aprovechando hoy y en los días por venir. Bueno, les doy la bienvenida y voy a hacer una introducción breve para aquellas personas que se están acercando a lo que es la psicogenealogía por primera vez o en sus primeros encuentros con el tema y para que manejemos de alguna manera el mismo lenguaje en algunos conceptos. Cuando hablamos de psicogenealogía tenemos que entender a nivel de lo que es el término. Psique es una palabra de origen griego que tiene que ver con alma y genealogía es lo que nos dio lugar a venir, nuestros ancestros, el estudio de lo ancestral, de nuestros orígenes. Entonces cuando mezclamos las dos palabras y hablamos del término psicogenealogía, es una palabra acuñada por Alejandro Jodorowsky no hace tantos años. Cuando hablamos de psicogenealogía estamos hablando de la ciencia que estudia, investiga y trabaja alrededor del alma de grupo que es el sistema familiar. Y estamos, sin quererlo, introduciendo uno de los conceptos más importantes para entender esta técnica correctamente y es que se trata de estudiar un sistema, es decir, la familia necesitamos mirarla no solamente como un conjunto de conciencias individualizadas y que forman parte de un grupo, sino como un organismo viviente integrado por diferentes órganos, que son esos miembros del sistema, o sea, de la familia. Cuando lo miramos de esa manera, algunas cosas que nos parecían desconectadas empiezan a tener sentido y empezamos a poder resolver cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado que podíamos optimizar, mejorar, sanar, trascender y demás. Históricamente, el concepto de lo transgeneracional no es nuevo. Los terapeutas de líneas clásicas, tanto psicoterapeutas como psiquiatras, médicos y algunas otras especializaciones, siempre han estado atentos a la influencia de lo transgeneracional, es decir, lo que se hereda de generación en generación, ¿no? Aquellas cosas que vienen sucediendo de una generación en otra, a veces en forma de repeticiones, a veces en forma de ciertas características que el grupo o sistema familiar tiene. Nosotros podemos pensar en, por ejemplo, afinidad para determinados temas, por ejemplo, familias de gente que tiene habilidad musical, familias de gente que le gusta cocinar, sistemas familiares que tienden más al estudio, al razonamiento lógico del hemisferio izquierdo. Entonces, son como tendencias que a veces se ven en otros ámbitos o aspectos que no son tan felices, como por ejemplo cuando aparecen enfermedades congénitas o algunas dolencias que se van repitiendo generación tras generación. Eso a nivel de la medicina, de la psiquiatría y del psicoanálisis en especial, es bien conocido desde hace mucho tiempo. Lo que les puedo comentar al respecto, por ejemplo, es que Jung fue una persona que se dedicó a estudiar su árbol genealógico, que habló mucho de la influencia de lo transgeneracional
y es de alguna manera el padre del concepto de lo inconsciente colectivo. Digamos que partiendo de la idea planteada por Freud al comienzo, del inconsciente personal, o sea, de esas áreas de nuestra conciencia a las que normalmente no podemos acceder, Jung elabora una teoría un poco más avanzada donde introduce el concepto de lo inconsciente colectivo, es decir, que empieza a hablar de que nuestro inconsciente está también conectado y formando parte de grupos más grandes, de círculos más grandes de inconsciente, donde no solo somos nosotros, sino que también intervienen inconscientes de los miembros del sistema que están conectados. El círculo más chico de inconsciente colectivo que podemos llegar a entender fácilmente es la familia. Entonces yo tengo mi propio inconsciente y mi inconsciente está conectado al de mi familia, que a su vez, como dije, actúa como si fuera un organismo en sí mismo, entonces tiene ciertas formas, pensamientos que le son propias. Algunos de ustedes lo van a identificar eso cuando pensamos en las creencias que forman parte de una familia, esas creencias que la mayoría de los miembros tienen o casi todos tienen y comparten en cómo vivir la vida o cómo hacer o no hacer determinadas cosas. Esa forma de pensar está apoyada en pequeños pilares que están estructurados en lo inconsciente de ese grupo entero, no solamente de cada individuo que puede ser diferente, ¿no? Pero en el inconsciente colectivo hay una especie de fuerza conjunta. Ese inconsciente colectivo empieza a abrirse y toca todos los grupos de pertenencia de lo más cercano a lo más lejano. Por ejemplo, podemos hablar del inconsciente colectivo de nuestros colegas o de los grupos de pertenencia de estudio, de investigación o de trabajo, la gente con la que compartimos. Y si nos vamos abriendo más, el inconsciente colectivo va hacia las áreas sociales, razas o etnias, y, ¿por qué no también la humanidad toda? Es decir, que podríamos hablar de un cierto nivel del inconsciente colectivo que involucra a toda la humanidad. Si siguiéramos hacia afuera, llegaríamos al inconsciente colectivo de todos los seres vivientes. Una de las cositas que encontraríamos ahí es el instinto de supervivencia, que si bien forma parte de otros sistemas también de lo biológico, está dentro de la gran masa de las formas de vida en una especie de programa que pulsa todo el tiempo por mantener esa vida que los seres biológicos tenemos, ¿no? En el inconsciente colectivo empiezan a haber influencias que, como decía, se fueron estudiando desde siempre y que a partir de los años 70 se sistematizaron de una manera muy prolija y muy productiva, y quizá han leído o han oído hablar de una señora que es considerada la madre de este tema, que es Anne Anseline Schutzenberger. La señora Schutzenberger es la primera que dedica gran parte de su trabajo técnico y de su investigación exclusivamente a determinados aspectos de lo transgeneracional. Y entonces ella logra mapear determinados conflictos, determinados sucesos, determinadas transferencias de información que suceden en el ámbito del sistema familiar y de qué manera se van pasando y heredando de generación en generación y cómo le afecta a un individuo el pasado de su sistema. Y sobre todo lo más interesante creo para todos nosotros es aprender también a ver de qué manera puedo salir de esa tracción, sobre todo cuando estoy hablando de los aspectos restrictivos, negativos, condicionantes y, bueno, particularmente de las dolencias y enfermedades que uno prefiere no heredar. Eh, en ese tiempo, estoy hablando de los años 70, estos conceptos todavía no estaban estructurados con el nombre de psicogenealogía, que como comenté al principio, es un regalo que nos ha hecho a la humanidad el señor Alejandro Jodorowsky. Con sus estudios del mismo tema, con sus trabajos de investigación, su experiencia de campo, en determinado momento ingenió este nombre que a partir de ahí seguimos usando todos casi en forma mancomunada, porque creo que de alguna manera, y ya como veíamos en la definición, es muy claro en cuanto a lo que se hace con esta técnica. O sea, se estudia
el alma de grupo del sistema familiar para entender qué conflictos pudieron haber quedado haciendo ruido o no resueltos o, para decirlo correctamente, no satisfactoriamente integrados y elaborados, y entonces, por lo tanto, en el sistema tiende a surgir alguna persona que toma algo de eso, se hace cargo y, bueno, a veces lo expresa en una forma somática como una dolencia o una enfermedad, a veces lo expresa en una patología psíquica o en determinada característica comportamental, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier manera, entendemos que ese proceso nunca es negativo, nunca se trata de un castigo ni algo así, sino que el solo hecho de pertenecer al sistema nos vuelve solidarios, así como pasa con nuestros órganos, por ejemplo. Los órganos de mi cuerpo son solidarios entre sí, a mi organismo entero, y no están quejándose unos u otros del trabajo que les toca hacer, sino que cada uno toma la necesidad de supervivencia del organismo entero y hace su trabajo lo mejor que puede. Entonces, en un sistema familiar pasa más o menos lo mismo. No es que las personas eh, tomen cuestiones transgeneracionales o aparezcan con una enfermedad congénita o una patología o con un condicionamiento serio por una cuestión de tontería o de suerte o de azar, no, eso no es así, sino que hay un mecanismo que de cierta manera inconsciente necesita ser compensado o balanceado para el bien mayor de todo el grupo. Entonces, un miembro del sistema toma lo que puede, lo que está disponible, lo que le va mejor y se hace cargo, por decirlo de alguna manera. Acá me gustaría compartir una clave súper importante, que si la logramos entender vamos bien con la psicogenealogía y Schutzenberger está feliz, y si no entendemos esto es difícil seguir adelante. Y el concepto es bien simple. Cuando tenemos condicionamientos o cuando tenemos lo que se llama lealtades inconscientes, o sea, conexiones con algún antepasado que nos limitan, nos condicionan o incluso nos inducen a expresar una dolencia o una enfermedad, no estamos hablando en ningún momento de una cosa obligatoria ni que sea necesario sostener, y estamos entendiendo que si logramos descifrar el sentido y darle otra forma mejor de compensación al sistema, podemos hacer que esa dolencia ceda o en algunos casos se produzca la sanación, podemos hacer que la patología cambie o incluso sane, podemos hacer que los condicionamientos se ablanden un poco o incluso se retiren. Es decir, que es fundamental entender que no se trata de una condena, ni mucho menos de mala suerte, ninguna cosa por el estilo, sino de un sistema, de un gran organismo, no tan evidente porque no es una célula, o sea, la familia es un organismo que tiene cierta independencia a nivel de sus integrantes, pero es un gran organismo que para vivir necesita un equilibrio, una homeostasis, necesita un balance. Cuando se desbalancea porque un miembro pierde el equilibrio, entonces en algún lado va a tener que surgir alguien o va a tener que hacerse cargo alguien para volver al equilibrio, y eso se lo hace en beneficio del organismo entero. Es un mecanismo a veces difícil de comprender, lo entiendo para las personas que se acercan por primera vez a todo esto, pero les puedo asegurar que con un poquito de paciencia y dejando que fluyan a veces las ideas, se vuelve más y más fácil. Es realmente muy lógico. A mí una de las cosas que me atrapó siempre de la psicogenealogía es que la encontré plenamente abonada de sentido común. Para mí fue una tierra, un territorio que encontré en el cual abunda el sentido común. Son razonamientos simples que hay que tomarlos con un poquito de apertura porque a veces se trata de paradigmas nuevos. Para muchas personas son de alguna manera cosas diferentes a lo que está acostumbrado, pero eso no significa que vaya en contra de sus ideas o sus creencias ni que intente modificar nada, ¿no? Y en este live que estamos haciendo ahora, igual lo digo siempre también en los cursos y en las charlas, y lo voy a repetir, eh, cada uno debería comer lo que le nutre, lo que le hace bien, lo que siente que es adecuado. Entonces, de todo lo que podamos compartir, de todo esto que les estoy comentando, traten de
amalgamar y de lograr la alquimia entre lo que les hace sentido, lo que les da claridad, lo que les parece correcto aquí y lo que les da paz aquí. O sea, la alquimia se va a producir en el medio. Con este tipo de conocimientos, porque cada uno de nosotros tiene diferentes estilos de razonamiento, diferentes maduraciones, diferentes procesos psicoemocionales, cuando entiendo una cosa y además me da una sensación de equilibrio y de paz, probablemente ese conocimiento está bien para mí en ese momento. Y si algo les hace ruido, bueno, déjenlo pasar o investigan. Recuerden que cuando abran un ratito el tema de las preguntas, a través de los comentarios en la misma publicación live, pueden pedirme si quieren bibliografía para fundamentar un poco más todo esto, buscar alguna cosita que sea importante, y les puedo recomendar con mucho gusto. Si les parece bien, voy a muy brevemente hacer un resumen de fundamento técnico. O sea, me gustaría que el aspecto científico estuviera bien presente y por lo tanto me gustaría fundamentar estos postulados, estos descubrimientos o teorías que en el caso de la señora Schutzenberger y muchos investigadores que vinieron después y algunos que estuvieron antes también, como María Torok, Nagy, y bueno, mucha gente que estuvo investigando estos temas, en su momento, alrededor de los años 70, se presentaron como teorías o postulados, aunque en lo empírico, es decir, en la práctica, son fácilmente demostrables. Hoy en día tenemos la suerte de que hay una ciencia bastante pujante que nos da la posibilidad de fundamentar esto de una manera irrefutable, y es a través de neurociencia que vamos a tener esta posibilidad. Yo podría, y me tiento a desviarme un poquito para profundizar algo más, pero voy a hacer este comentario principalmente. Quienes quieran saber sobre este tema en particular, les recomiendo buscar información sobre epigenética y en particular epigenética conductual. Para simplificarlo un poco, digamos que hasta hace un cierto tiempo la ciencia entendía que nuestro aspecto, nuestra apariencia, algunas cuestiones que tienen que ver con determinadas dolencias o enfermedades que tenemos o no propensión a despertar o desarrollar o manifestar, ciertas características de nuestro intelecto, de nuestras habilidades, venían de alguna manera formuladas en esa molécula gigantesca que tenemos los seres humanos, que es nuestro ADN. En esa estructura genética, puramente genética, hay un montón de información, desde el color de nuestros ojos o el aspecto, la forma que va a tener nuestro pelo, la estatura, la contextura física, etcétera, etcétera. Y hasta hace un tiempo se lo veía más bien como una cosa mecánica, donde la herencia era a través del genoma una cosa muy estricta, muy biológica y digamos muy, si se quiere, calculable, una cuestión bastante matemática. Después, y estamos acercándonos unos cuantos años atrás, pero no demasiado, la neurociencia avanzó mucho y la genética empezó a especializarse, y entonces algunas personas se abrieron a un campo que es la epigenética, que trabaja entendiendo muchas cosas más de las que tienen que ver con la transmisión del ADN puro, sino también empezó a incorporar lo que sucede alrededor del ADN, es decir, el medio en el cual nuestra genética se desenvuelve. Me refiero no solamente al medio químico, no solamente a la alimentación, a la calidad del aire que respiramos, a la calidad del descanso, sino que me refiero también a las emociones y los pensamientos, y cómo nuestras emociones y pensamientos influyen en el ambiente químico celular, y cómo ese ambiente químico extranuclear, por fuera del núcleo celular y extra ADN, influye también en el funcionamiento y el comportamiento de la persona, e incluso a nivel genético. Es decir, que la epigenética trata de cómo algunos factores externos, sin alterar la secuencia de ADN, llegan de cualquier manera a influir en nuestra estructura, comportamiento, hábitos, costumbres, etc. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, es el fundamento científico de lo que a nivel empírico
investigadores terapéuticos como Schutzenberger, Nagy, María Torok, etcétera, que se interesaron en lo transgeneracional, notaron en sus consultas y en su trabajo de campo. Ellos se daban cuenta de que había determinados mecanismos y determinado tipo de sucesos y acontecimientos y eventos que dejaban como una especie de marca en ese inconsciente colectivo, familiar, y eran transmitidos de una generación a otra. Estamos hablando de 3 generaciones con seguridad, pero a veces 4 y 5 generaciones, y a veces alguna más. Entonces lo que estoy diciendo es que duelos, shocks, traumas o conflictos no digeridos, no integrados o no elaborados completa o satisfactoriamente por algún miembro del sistema pueden aparecer de cierta forma en las generaciones posteriores, digámoslo de esta manera, como pretendiendo una resolución final. Es como si fuera un fantasma que vaga por un castillo tratando de que por fin alguien le devuelva la paz que necesita para descansar. Es un ejemplo metafórico, pero valga para entender lo que es un conflicto flotante, ¿no? Que va pasando de generación en generación. Miren qué curiosidad escalofriante. Cuando pensamos en una persona, tenemos que pensar necesariamente en la influencia de sus progenitores, ¿no? De su padre y su madre biológicos. Y estamos hablando de 2 personas, en una sola generación para atrás. Si bajo una generación más, estoy hablando de 4 abuelos, que son los padres de sus padres. Si bajo una generación más, 8 bisabuelos. Y si bajo una más, 16 tatarabuelos. Entonces, cuando empezamos a hacer números, nos damos cuenta de que en el lugar que nosotros estamos sentados o de pie en este momento, en realidad no hay una sola persona, es decir, hay una sola persona física, pero psicoemocionalmente, a nivel de registros, de patrones y de genética, hay un montón de personas, más de 30 personas. Y si me voy más generaciones atrás, quienes les guste la matemática se darán cuenta el desafío que ocurre, ¿no? Lo que empezamos a sentir. Miren, una persona, una generación hacia atrás, 2, son potencias del 2, ¿no? 4, 8, 16, sigo hacia atrás y sigo varias generaciones, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, y apenas, si estoy pensando en 2048 miembros de un sistema, estoy hablando solamente de padres y padres de padres y padres de padres de padres en unos 200 a 300 años hacia atrás. No estoy hablando de miles de años, estoy hablando de unos 200 a 300 años atrás. En esa gran cantidad de gente, pensar en alguien que haya vivido un trauma, un shock, una situación dolorosa o vivida como injusta, o una situación donde hubo un desenlace violento o desagradable, o donde hubo una situación atragantada, es casi imposible pensar que no, en cualquier familia no lo hubiera, ¿no? Es casi imposible desestimar eso. Por suerte, y yo no creo en la suerte, sino en la sincronicidad, no siempre esas cosas terminan reflejándose de una manera negativa en los sucesores. Muchas veces encuentran solución, encuentran salida. Y una de las pistas que para mí es medicina preventiva es la correcta, completa y sincera, correcta, completa y sincera expresión de lo sentido. No estoy hablando de un relato de aquello que sucedió, sino de la emoción que generó. Porque muchas veces lo que implica un trauma transmitido a las generaciones posteriores, o sea, un legado que el nombre que tenemos en psicogenealogía es bastante gracioso, pero es una papa caliente. El legado de una papa caliente es un conflicto difícil de sujetar, de asir. Generalmente la semilla de eso es algo no dicho, no expresado, no completamente digerido. Quizás resulte curioso mencionar que el término en francés para la enfermedad es maladie, que maladie significa mal dicho, no es no dicho.
no es necesariamente secreto, sino mal dicho. Es cuando yo necesito expresar una cosa, pero digo otra. O siento una cosa, pienso otra y hago otra. Y entonces hay una disociación que no logra equilibrarse y eso puede transformarse en un conflicto importante para un miembro y a la larga, bueno, para algún otro miembro del sistema puede aparecer como una dolencia o como una enfermedad. Hasta aquí voy a empezar a mirar algunas cositas que están escribiendo en el muro para contestarles si veo que hay alguna pregunta. Por ahora veo algunos comentarios. Eh, bueno, muchas gracias. Veo que algunas personas han comentado que les está gustando esto. Espero que siga mejor y mejor. Eh, Bien, hay una persona, Janet, comenta que le gustó la explicación de epigenética conductual y ella dice que somos información de nuestros ancestros. Y bueno, sí, realmente nosotros somos seres individuales plenos, pero muchas veces tenemos el condicionamiento severo de cosas que sucedieron generaciones atrás y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Creo que la gran diferencia la hace el tomar conciencia de esa información. Muchas veces las personas preguntan en los cursos, en los talleres, a veces en las conferencias, ¿cómo resuelvo? ¿No? Es una vez que ya me di cuenta que hubo un antepasado que vivió determinada experiencia traumática y lo puedo asociar con cierta claridad, con determinado síntoma o con una repetición, que es uno de los mecanismos más frecuentes, es decir, con algo que vuelve a pasar y vuelve a pasar en mi propia vida o en mi vida y en la vida de mi padre y en la vida de mi abuelo y de mi bisabuelo, o sea, algo que se repite de generación en generación o en nuestra propia historia personal. Una vez que me doy cuenta de esos mecanismos, ¿qué tengo que hacer? Hay algunas corrientes, algunas escuelas que son muy propensos a tomar determinadas acciones y, bueno, a veces lo proponen o proponen cosas con un grado de intensidad bastante importante. Está muy bien. Yo sugiero nuevamente la alquimia entre estas dos partes, ¿no? Estos dos mecanismos que tenemos que son infalibles. Es, si yo estoy de acuerdo con esa idea, siento que es bueno para mí, bueno, tal vez lo puedo probar. Pero no siempre es importante tener que hacer algo, no siempre, porque no siempre es necesario ir a tener que ejecutar una acción. A veces es un proceso de maduración de la conciencia. Y como todo proceso lleva un tiempo, no siempre es instantáneo y mucha gente, y es el riesgo que hay, y por eso quiero hacer esta advertencia, mucha gente pone la excusa de hacer algo como que, bueno, ya está, ya me liberé porque me di cuenta del patrón y fui a escribir una carta, la quemé, la enterré, entonces ya estoy liberado. Y no siempre un acto simbólico o una acción, no siempre conlleva a la sanación. Nosotros tratamos de dirigirlo en ese sentido, pero no siempre se logra. Entonces hay que tener en cuenta el cuidado de ser sinceros con nosotros mismos. Les voy a comentar, en evolutiva usamos este registro para darnos cuenta cuando un paciente evoluciona, cuando nosotros mismos avanzamos en nuestro camino gracias a que empezamos a florecer, dándonos cuenta mecanismos del sistema y empezamos a salir de esa atracción. Cuando empezamos a salir nos damos cuenta por una cosa bien concreta. ¿Y saben cuál es? Eso bien concreto es que empezamos a aumentar el tono vital. El tono vital es esa suma de ganas, de disponibilidad, entusiasmo, alegría, pero sin motivo. Es decir, cuando empezamos a tener disponibilidad para vivir nuestra propia vida, cuando empezamos a tener más proyectos, ganas de hacer cosas, de ir, venir, de salir, pero no de algo en particular, no importa de qué cosa, sino cuando empezamos a sentir que nuestra vida está realmente en nuestras manos. Y esa es una clara evidencia de que el proyecto terapéutico está funcionando bien. Muchas veces es el entorno el que nos dice eso y no nos damos tanto cuenta nosotros mismos. O sea, alguien de afuera dice, hey, estás más activo, estás mejor, se te ve con plenitud. Bueno, esa es una forma muy linda de darnos cuenta que el proceso está funcionando más allá de lo que estemos haciendo externamente o no. A veces cuando uno toma conciencia, lo que empieza a hacer es, empieza a germinar internamente una semilla de cambio y las acciones vienen después por añadidura. Yo quería decirlo porque
he visto en muchas personas una especie de ansiedad o de compulsión. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y a mí me ha pasado en las clases que muchas personas preguntan, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, medítalo, ten calma, no exigencia, porque forma parte de una constelación obsesiva el querer recetas para hacer algo, y es una manera de deslindarse de la realidad del desenvolvimiento del conflicto. Lo pongo en otra cosa externa, me lavo las manos, no sé más nada y se terminó. O sea, esa no es la solución. Pero a veces una buena charla sincera con una persona, si está dentro del sistema, a veces visitar un cementerio, que puede parecerle a mucha gente algo como un poco, les puede dar un poco de reticencia, pero no, es un lugar bastante tranquilo. Pueden ir a un cementerio, sentarse cerca de una tumba, de una lápida, del lugar donde estuvo, y conectar un poquito con los sentimientos, ofrecer una disculpa o solicitar una bendición, descansar un poco, permitir que lo no dicho o lo mal dicho, la maladí, se exprese, permitir el llanto, conectar con esa emoción guardada para ver qué sentido tenía. Vieron que los seres humanos somos adictos a dos cosas, todos. Algunas personas por ahí tienen alguna otra adicción, pero hay dos que sí. Pensar y sentir. Siempre estamos pensando y pensando, y cuando algo sucede y no nos gusta y nos deja un sinsabor, empezamos a elucubrar y obtener conclusiones y analizar. Y siempre estamos también tratando de sentir. Vamos a ver una película y queremos sentir emociones, y con la comida también queremos sentir el sabor, sentir placer, y en las reuniones y en las relaciones, siempre el tema emocional es primario para el ser humano. Entonces, cuando las emociones son dolorosas o son tristes o son difíciles, encontramos mecanismos para tapar eso y quedarnos solo en el pensamiento, y eso tiende a ser una papa caliente para las generaciones que vienen después. Nosotros en psicogeología evolutiva estudiamos el significado simbólico de las profesiones, y por ejemplo en las profesiones encontramos siempre en todos los casos, hay un sentido reparador. Quiero decir que cualquier profesión que nosotros tengamos, hobbies o intereses van también en la bolsa de lo que hacemos y son compatibles con esta idea. Siempre hay un mecanismo reparador. Entonces, por ejemplo, una persona que viene de un sistema donde hizo falta educación, donde hubo analfabetismo, es probable que se dedique a la docencia o al periodismo, o a las letras. Una persona que viene, estoy solo dando ejemplos muy sintéticos, ¿no? Pero una persona que viene de un sistema donde hubo mucha represión emocional, probablemente se dedique a la actuación o al arte, que son garantías de libertad para expresarse. Sistemas donde, por ejemplo, hubo personas que perdieron su casa o que no tuvieron la posibilidad de construir su techo, entonces aparecen constructores, albañiles, a veces arquitectos, personas que pueden hacer lo que se hubiera necesitado. Con estos ejemplos que son muy poquitos y muy sintéticos, no pretendo ir a fondo del tema, sino para las personas que toman contacto con esto, ilustrar de alguna manera simple cómo podemos entender de lo que sucede en nuestra vida el sentido profundo que nos va a devolver la llave de la verdadera libertad. La libertad trae de la mano la felicidad, porque cuando tenemos libertad podemos ser nosotros mismos, y creo que no hay algo más emocionante para el alma, no hay algo más emotivo que tener el permiso, la garantía de ser lo que es, de expresarse sin juicio, sin expectativas, sin esos mandatos a veces familiares que conocemos la mayoría de cómo hay que hacer las cosas, o hay que hacer determinada cosa, en esta casa no se hacen las cosas de determinada manera, tenés que estudiar, tenés que recibirte, tenés que ser exitoso, tenés que ganar muy bien. El único mandato que la naturaleza nos da es: tenés que vivir y tenés derecho a ser feliz.
Eso es auténtico. El resto son ideas, necesidades, anhelos, deseos, frustraciones de miembros de nuestro sistema. Son respetables, son importantes, pero no son indispensables. Entonces, no pueden ser una condición para ser felices, no pueden ser una condición para ser sanos, no pueden ser una condición para que tengamos que elegir determinada profesión o hacer determinada cosa. Tienen que ser simplemente un dato de nuestro sistema, un dato de que alguien de nuestro sistema necesitaba eso, quería eso o deseaba eso. Y entonces, si está a nuestro alcance lograrlo, compartirlo o acercárselo bien, pero si no lo está, no es buena idea desangrarse en una batalla que no corresponde. Las guerras nunca terminan bien. No importa quién gane, siempre hay heridos, ¿no? Y las guerras internas también. Entonces, psicogenealogía, que es el estudio del alma de grupo, nos enseña a comprender esas necesidades, anhelos, deseos, frustraciones, respetarlos, honrarlos, darles el lugar que tienen y volver a nuestro sitio para elegir qué queremos para nosotros mismos. Creo que no hay lugar más feliz, más pleno, más digno para una persona que el lugar que genera para sí. Pero para eso tiene que tener libertad. Voy a leer algunas preguntas que están escribiendo. Bueno, muchas gracias por los comentarios muy, muy bonitos, muchas gracias. Y Valentina está pidiendo tocar el tema de la depresión, cuando viene desde el proyecto Sentido y está en el transgeneracional presente. Bueno, bien. Pregunta si mover ese programa es delicado. Sí, todos los programas son delicados. Las personas que padecen depresión, y es muy normal que en algún momento de la vida surja, sí requiere una atención muy cuidadosa, es un tema importantísimo, delicado, pero podemos hacer algún comentario. Dos cosas. Por un lado, me gusta, focalicemos en el término, depresión. Jugando con la palabra, yo podría pensar que una depresión es como si fuera un pozo en el camino, ¿no? Y es, en mi camino, de pronto hay un bajón y estoy en ese lugar. Y estoy en ese lugar y si no me doy cuenta de que puedo salir, entonces me empieza a venir una sensación angustiosa de desesperación, de desesperanza, de injusticia, de que se termina todo. Y es la sensación de estar en una depresión, literalmente. Hay que tener en cuenta que el móvil curativo por excelencia es la esperanza, pero una persona con depresión rara vez puede tener esperanza si no se da cuenta qué es lo que le ha pasado, por qué ha caído en ese pozo. Fíjense que la palabra depresión también se puede interpretar como un problema de presión. Y ahí la pregunta es, ¿qué tipo de presión? ¿Es presión externa o presión interna? Una frase que suelen decir las personas que padecen depresión es: mi vida no tiene sentido. La escuchamos muchas veces, quizá algunos de nosotros la hemos dicho en algún momento, y es: mi vida no tiene sentido. Es decir, lo que han perdido, en algunos casos, es la orientación, el sentido de su vida. Es como si hubieran entrado en un lugar oscuro, frío, en el cual no pueden ver hacia dónde tienen que avanzar y cómo avanzar, y es como que tienen poco movimiento, y entonces la sensación es de que, ¿qué puedo resolver aquí? Valentina dice, es algo que viene del proyecto Sentido. Para las personas que no saben de qué se trata, la etapa de la gestación de un ser humano, o sea, habitualmente 9 meses, a veces un poquito más, un poquito menos, pero normalmente 9 meses de la gestación de un ser humano. Un tiempo antes, más o menos unos 9 meses, y un tiempo después, que va hasta los 7 años de vida, o sea, 9 meses antes de la concepción, toda la gestación y hasta 7 años después de haber nacido la persona, a todo ese periodo se lo conoce como proyecto sentido gestacional. Y ese periodo es un periodo en el cual lo que suceda a la familia, y especialmente a los padres, y en particular a la madre de la persona, ejerce una influencia muy importante en el ser humano que está en la panza, o que es el proyecto de hijo, o que acaba de nacer. O sea, en la persona recién nacida o en el feto,
o en el proyecto de hijo, por eso se llama proyecto sentido gestacional, qué sentido tiene ese proyecto de hijo. En esa etapa la influencia de unos programas es enorme, es mucho más potente. O sea, el ser humano es súper sensible a las necesidades de mamá, de papá y del clan en ese momento, porque está llegando ese sistema. Entonces su programación es muy virgen, muy pura, y tiende a absorber mucho más conflictividad en esa etapa. Y vamos a poner un ejemplo de cómo una persona podría entrar en depresión, que es un tema bien puntual y muy interesante, a través de un conflicto del proyecto sentido. Voy a poner un ejemplo simbólico, y es posible que sea el caso de alguna persona que esté viendo esto. Tomémoslo todo con calma. Voy a dar solo un ejemplo y cada caso necesitaría un trabajo delicado, cuidadoso, y entonces yo no sugiero, aunque se identifique a alguien con el ejemplo, no sugiero que lo tome en forma personal. Esto es solo un ejemplo. Supongan que una pareja de edad eh, adulta no tiene hijos. El hombre de la pareja, vamos a poner como idea que tiene 50 años y la esposa tiene 40 años. No han tenido hijos hasta ahora, y en una cena surge un tema y se plantean qué va a pasar en nuestra vejez, quién nos va a cuidar en nuestra vejez, qué va a ser de nosotros cuando seamos ancianos, qué va a ser el día que uno de los dos falte. Y ante esa inquietud surge una idea: tener un hijo. Una idea que hasta ese momento no había formado parte de conversaciones de tanta relevancia. Se pone sobre la mesa y ahí tenemos un proyecto de hijo con un determinado sentido. El sentido de ese hijo, que de pronto es concebido unos meses después, tiene un embarazo normal, un parto natural, todo perfecto, pero ese bebé nace con un sentido específico, que es acompañar a mamá y a papá en la vejez. Ese hijo o esa hija va a tener un condicionamiento muy severo en cuanto a desarrollar su autonomía, porque el programa inconsciente que tiene es quedarse con mamá y papá. Entonces, cada vez que tenga posibilidad de formar una pareja próspera, conseguir un trabajo que le dé ingresos onerosos, viajar lejos, algo va a pasar y eso se va a complicar, va a ser muy difícil para esa persona. Me refiero, no imposible, pero más difícil que para una persona que no tiene ese condicionamiento. Simplemente eso, va a ser no imposible, pero mucho más trabajoso que para una persona que no cuenta con ese condicionamiento inconsciente. Entonces, un buen día, el papá fallece, supongamos que con 90 años, es decir, que esta persona tendría unos 40 años, el padre muere, unos años después la madre muere. El sentido de la concepción, la gestación y el nacimiento de esa persona inconsciente es proteger a mamá y papá en su vejez, que fue algo que probablemente ha intentado cumplir durante esos años de vida. Pero papá y mamá acaban de morir ambos, papá primero, mamá después en ese ejemplo, y ahora ¿qué sentido tiene para esa persona vivir? Bueno, en su metaprograma, programa inconsciente, ya no hay sentido para vivir, y es lo que lo puede llevar a una depresión. Ahora, en la realidad objetiva, todo el sentido del mundo, porque es su propia vida, es el sentido de su propia vida, es el sentido que quiera, pero para esa persona no es tan fácil como para nosotros hablarlo en este momento, porque para esa persona es un condicionamiento. Es decir, para la persona que no tiene vértigo, acercarse a mirar por un balcón es simple. Para los que tienen vértigo no lo es. Para la persona que tiene fobia al agua, tirarse a una piscina a nadar es algo imposible. Para una persona que no tiene fobia al agua, puede ser una rutina de ejercicio físico, una rutina de natación, algo normal. Pero para el que tiene fobia al agua no lo es. Para la persona que no tiene un condicionamiento en cuanto a un proyecto sentido de este tipo, no es problema, pero para la persona que sí lo tiene es sumamente complejo, sumamente difícil. Es solo un ejemplo, tiene más aristas, se puede trabajar de muchas maneras, pero es para ilustrar un poquito. En este ejemplo que surge una cosa importante, que es que la persona en realidad en ningún momento
supo que ese condicionamiento le estaba limitando. Simplemente cada vez que quería hacer un viaje sentía culpa. O simplemente cada vez que pensaba en independizarse, se auto boicoteaba o sentía que no era el momento, le daba miedo. O sea, ¿cómo nos damos cuenta de los metaprogramas o programas inconscientes? A través del síntoma. El síntoma es lo que lleva a la persona a la consulta médica, es lo que lleva a la persona a la terapia psicológica y muchas veces también es lo que lleva a la persona a la consulta psicogenealógica. Nuestro trabajo no pretende ni reemplaza el tratamiento médico, ni la terapia psicológica, ni la terapia psiquiátrica, no pretende ni compite con ninguna de esas ciencias, de esos saberes, sino lo que hace es complementar. Yo me gustaría aclarar algo importante. Mucha gente habla de terapias alternativas y a mí ese término no me gusta porque nuestra terapia, lo que es la psicogenealogía o la terapia transgeneracional, para decir un nombre neutro, no es alternativa, porque yo no dejo de ir al médico o de ir al psicólogo o de si tengo un tratamiento psiquiátrico, de cumplirlo, no lo cambio una cosa por la otra. El acompañamiento psicogenealógico colabora para que la persona pueda sentirse bien, recuperar su autonomía, su vitalidad, su plenitud, o pueda llegar a sanarse a sí misma más rápido, más eficazmente o de la mejor manera, o para entender el síntoma desde otro ángulo, si se quiere, holístico, es decir, un ángulo muy completo, cuerpo, mente, emociones y también espíritu, pero no es alternativo, es complementario. Nuestra querida psicogenealogía es una ciencia que complementa a las otras. En algún momento de la humanidad nos daremos cuenta que así como en el sistema familiar somos, de alguna manera, somos todos un organismo sin perder nuestra individualidad, a nivel de la humanidad también, y a nivel de las ciencias y las artes y los saberes también. Solo que en algún momento la humanidad hizo como una raya al medio en el peinado y separó hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y bueno, la ciencia y todo lo que es el razonamiento lógico y metódico se fue para el hemisferio izquierdo, se quedó ahí, y la gente que trabajó más con la intuición y con el conocimiento abstracto y la sensibilidad y el arte se pasó para el hemisferio derecho y se instaló ahí, pero esos dos hemisferios forman parte de un cerebro. Cuando alguien dice, ¿tú qué sos, hemisferio izquierdista o hemisferio derechista? A mí me gusta bromear con eso, pero no lo sé, yo trato de usar los dos hemisferios, ¿no? Tengo momentos de mayor sensibilidad, momentos de razonamiento lógico. En esta charla hemos tenido algunos fundamentos científicos de la psicogenealogía y quizá algunos de ustedes alguna emoción sintieron con algún tema de lo que estuvimos charlando, y todo eso forma parte de una cosa única, no es fácilmente divisible, ¿no? O sea que no está bueno separar la medicina o la psiquiatría en particular o la psicología y la psicogenealogía como cosas que compitan. Por eso, complementario sí, alternativo no. Vamos a mirar qué otra cosa están escribiendo, pues veo que hay alguna actividad en el muro y ya nos quedan unos 10-15 minutos más o menos de live. Eh, Acá Janet habla de terapia integrativa. Sí, está bien terapia integrativa, Janet, pero ten en cuenta que la psicogenealogía en sí también tiene ese nombre como técnica, pues terapias integrativas hay muchas y bueno, cada una, además de ser una terapia integrativa, tiene un nombre específico. En el caso nuestro podemos decir psicogenealogía, y si no queremos usar ese término, que igual hoy día Alejandro Jodorowsky, él ya lo está llamando metagenealogía, también podemos decir terapia transgeneracional, que es correcto. Bueno, Macarena dice, ¿cómo se logra saber? Macarena, si tenés tiempo, me gustaría que me aumentaras un poquito más la pregunta. No me queda todo claro a qué te refieres. Si es cómo se logra saber qué metaprogramas tenemos o cómo se logra saber la respuesta para salir. Si te animas a aumentar un poquito el comentario, con mucho gusto lo tengo en cuenta. Y bien, tenemos... eh, qué bien, bueno, gente de diferentes países. Me gusta mucho si tienen ganas de compartir de dónde están mirando, de dónde están participando, es bien bonito. Aprovecho a mandarle un saludo especial
bueno, a todos, pero a la gente de Buenos Aires, que voy a estar ahora a fin de mes allí llevando el nivel 1 de la formación en psicogenealogía evolutiva, el fin de semana el 25 allí, y en abril nos vemos con la gente en Santiago, Chile, nuevamente. Yo estuve por allí en el 2013 y ahora volvemos, vamos a llevar también la formación en abril a los hermanos chilenos, y estoy contento de visitarlos también. Este va a ser un año de mucha actividad para mí. En mayo estamos en Perú, hay como mucho movimiento, o sea que me gustaría saber si están conectados desde diferentes lugares. Es muy linda la sensación fraterna de darnos cuenta que la tecnología sirve también para crecer internamente, para compartir cosas como estas, para tener como un trato fraterno, y que las fronteras son un invento que no tiene demasiado sentido. Ángeles dice en el ejemplo que pusiste, ¿qué cosas trabajarías con la persona para que de algún modo pueda salir de ese programa? Bueno, perfecto. Imagino que estamos hablando del ejemplo grande sobre la depresión. Hay que trabajar en ese caso, por supuesto que habría que tener en cuenta a la persona en particular, estudiar su sistema, porque cada individuo es único. Entonces, yo voy a darte una respuesta, pero no está bueno que esa respuesta, que es genérica, sea tomada en cuenta como una forma absoluta, ¿no? Solo como una idea. Yo trabajaría en la libertad, en lo transgeneracional, en revisar el vínculo con mamá y con papá, pedir ese permiso de independencia, autonomía y libertad a la madre y al padre, porque tener un hijo es una de las acciones que implica, creo que lo más parecido al amor incondicional que podemos conocer los seres humanos, pero muchas veces los padres tienen mucho miedo de soltar al hijo o a la hija y darle esa libertad, porque sienten que muere una parte de ellos, y sienten que si lo sueltan lo pierden, y eso no es así. En realidad es parte del proceso natural, pero para muchos padres es muy difícil, y en un sistema donde un hijo nace con el programa de ser, se llama técnicamente, es un poco por ahí duro el nombre, se llama bastón de vejez. Cuando nace un hijo con el programa de sostener a los padres en la ancianidad, mucho permiso para libertad, autonomía e independencia no hay. Entonces, si los padres viven, yo creo que iría a visitarlos, o por lo menos al que esté disponible, y le diría: mira, vengo a pedirte tu libertad, autonomía e independencia, vengo a pedirte permiso para poder seguir adelante con mi vida. Es decir, si realmente me amas, dame el permiso para ser quien yo sienta ser. Eso es un momento muy difícil para plantearlo, ¿no? Y un momento muy intenso. Si sale bien, el resultado va a ser maravilloso, y si sale mal, vamos a seguir trabajando, ¿no? Si los padres están fallecidos, lo mismo se hace en la tumba, ¿no? En el cementerio, o por lo menos con una foto, en un altar improvisado, lo que la persona sienta, ¿no? Mirando la foto. Querido papá, te honro, te reconozco, te agradezco por haberme permitido nacer en esta vida, y ahora te pido me otorgues por pleno derecho mi libertad, autonomía e independencia. Querida mamá, te honro, te reconozco, te agradezco por haberme permitido nacer en esta vida, por haberme dado este cuerpo, y te pido mi libertad, autonomía e independencia. Esa, repetirlo, expresarlo, buscarle lo que produzca la emoción correcta. Es decir, yo acabo de dar un par de frases de ejemplo, pero esas frases me gustan a mí, capaz que me funcionarían a mí, pero yo no sé si esas frases son buenas para ti. Entonces tú tienes que buscar algo que te cierre, que te haga sentido a ti, que te parezca algo razonable, que le encuentres un fundamento y que te emocione. El truco es que estamos bajando al nivel del cerebro límbico. O sea, cuando algo nos da una emoción fuerte, cuando logramos emocionarnos, la corteza prefrontal, el córtex, ¿no? Y el cerebro humano propiamente dicho está bien, pero estamos llegando al nivel más profundo, que es el cerebro límbico, cerebro mamífero o secundario, que es ciertas zonas de nuestro cerebro que manejan una información más inconsciente, y entonces hay un impacto a ese nivel. Si nos va muy bien, el impacto va a llegar a la parte más profunda, que es nuestro cerebro arcaico primario, llamado reptiliano, el cerebro más viejito, el más primario que tenemos, está bien acá adentro, tronco cerebral, cerebelo, es un núcleo, un sistema,
Y ahí vamos a tener una respuesta en forma de shock biológico, o sea, vamos a tener sudoración, taquicardia, nos vamos a poner rojos, quizás se nos caiga una lagrimita, va a haber una expresión biológica. Ahí significa que nosotros entendimos algo, nos produjo un cambio en el ambiente psicoemocional y eso llegó hasta la fase de los programas biológicos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Por eso, si están escuchando a algunas personas que sean psicólogos, lo mejor que puede pasar en una consulta es que el paciente se emocione, que uno vea que hubo una reacción, porque ahí sabemos que algo hubo éxito, ¿no? Cuando un psicólogo trata a un paciente y logra eso, sabe que ahí en algo se movió. Y nosotros funcionamos en eso igual. Funciona exactamente igual. Cuando en una consulta, en un trabajo personal, o nosotros mismos mirando nuestro árbol genealógico, tenemos una toma de conciencia, algo nos hace sentido, a veces hay como una reverberancia que algunos describen como un cosquilleo, para otros es como un fuego interno, pero el fuego que no quema, dicen, pero es algo que fue para ahí adentro. Y nos damos cuenta con el paso de los días que empieza a aumentar el tono vital. Rosana dice, excelente Lauro, un placer escucharte, aprovechamos el repaso, bueno, muchas gracias. Hay muchas personas que están conectadas que han participado en la formación durante este año, el año pasado, y bueno, son queridos amigos que están conectados. Acá hay Gladys desde Córdoba, Argentina, nos vemos en Buenos Aires, bueno, es cierto, estoy al tanto, bueno, nos vamos a ver muy prontito, ya el fin de semana que viene. Si alguien tiene alguna pregunta más... muchas gracias, Rosana, que me dice irradias calma. Bueno, muchas gracias, me alegro que así sea. Todo lo lindo que uno ve en otras personas, se los digo a ustedes, se los devuelvo a ustedes con mucho amor, todo lo lindo que uno ve en otras personas es posible si también existe dentro de ustedes, ¿no? O sea, cuando uno ve algo lindo en alguien más es porque lo tiene también. Entonces tiene la capacidad de percibirlo y lo ve afuera. O sea que se los agradezco de todo corazón y se los devuelvo también con amor porque lo bonito que puedan ver en mí sin duda es algo muy bonito que está también en ustedes. Así que muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, ya voy a redondear un poquito el tema. No me queda más para decir por ahora, hay muchísimo más para hablar de psicogenealogía y psicogenealogía evolutiva, pero en principio en este live que tuvimos hoy de 1 hora ya estamos llegando justo a tiempo, acabo de mirar, estamos a las 21 horas justas de Montevideo, Uruguay y de muchas otras ciudades que tenemos el mismo uso horario. Recuerden una cosa, es una frase que le atribuyeron a Albert Einstein, pero no es de él la frase, sin embargo igual es brillante. Dice algo así como si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, te va a parecer que es estúpido. Y sin embargo, lo que está pasando es que uno está teniendo un mal juicio, ¿no? En lo transgeneracional, muchas veces nosotros emitimos juicios a nuestro sistema, a otros sistemas, a círculos de inconsciente colectivo aún mayores, o sea, a nuestra sociedad, a los gobiernos, al resto del mundo. Y a veces emitimos los juicios más severos hacia nosotros mismos. El camino de la psicogenealogía es también una invitación a transformarnos un poco más en seres integrados, en observadores conscientes, en conciencias que son capaces de reconocer que en el error también hay aprendizaje, que el error es parte de la evolución, que es necesario para el progreso. Y entonces bendecirlo, honrarlo, darle el lugar que tiene, utilizarlo como escalera para ascender un paso más y un paso más. Y me despido con un pequeño cuento que leí por ahí en algún lugar y no recuerdo dónde, pero es bien bonito y dice, unos beduinos habían encontrado en medio del desierto un monje que caminaba solo. Los beduinos son personas que están muy bien adaptadas para el clima árido, saben cómo comportarse, saben los cuidados que hay que tener para sobrevivir en el desierto y generalmente se mueven en grupos. Entonces le llamó mucho la atención que esta persona estuviera tan lejos de un lugar poblado y solo, ¿no? Entonces uno de ellos se acercó con respeto y le dijo, monje, ¿puedo hacerle una pregunta?
Sí, por supuesto. ¿Y cómo ha podido llegar tan lejos solo y además sin animales, sin reservas de agua, ¿no? Y el monje lo miró con calma y con esa mirada que tienen los niños y que tienen también los ancianos, los muy viejitos. Es una mirada de seguridad, de ternura. Y le dijo, es fácil, fui dando un paso después de otro. Los invito a dar un paso después de otro en el camino de la psicogenealogía. Nos vemos muy pronto, algunos de nosotros en los cursos y otros cuando la sincronicidad nos ponga. Y como no, en cualquier otro live, espero que en estos días. Gracias por ver hasta aquí, por escuchar y compartir, y sobre todo gracias por la presencia. Nos vemos pronto. No se olviden, si algunos se sumaron recién y no lo han hecho hasta ahora, de darle un me gusta a la página lauroalonso.oficial en Facebook para estar en contacto, y si además seleccionan la opción de seguir, que está al lado del botón de me gusta, Facebook les va a enviar automáticamente todas las notificaciones de eventos y de oportunidades, así están al tanto y no se pierden de cualquier otra cosita que podamos disfrutar juntos. Muchas gracias y hasta pronto.